puede ser bastante corto para la cantidad de temas que tenemos que abordar. Un poco simplemente para ver la gran mayoría de temas que tenemos que abordar ahora. Así que voy a tratar de ser muy didáctico, muy digamos, al tema práctico, eh, porque, insisto, la cantidad de temas que pueden estar comprendidos pueden ser bastante extensos. Ya, hola a todos nuevamente. Ya casi somos más de 60, así que antes de arrancar, sí me gustaría tener claridad sobre los temas que han ido desarrollando hasta ahora en el diplomado, porque entiendo que escuché que esta era la cuarta sesión. En la primera sesión, a los organizadores pueden indicarme más o menos para saber en dónde van, en qué están abordando y todo esto. ¿Qué abordaron en la primera sesión? ¿Se acuerdan? Soy nuevo, dice James, gracias. Alguien que no sea tan nuevo como James, sino más viejito. Que han ido abordando. O sea, porque no vaya a ser que hayan temas que ahora yo quiera exponer, pero, digamos, igual, derecho notarial, ok, matrimonio, ok. ¿Qué más han visto en las otras semanas? O sea, de obligaciones propiamente han visto algo, o todo lo referido, contrato de compra-venta, ok, contratos. O sea, ya han visto contratos, matrimonio notarial en la primera clase, ok. Y en contratos que han visto, digamos, obligaciones es la parte general y contratos es una de las fuentes, ¿no? Entonces, ¿qué han visto en contratos? Bien, mientras que me van poniendo, a mí me han pedido exponer en torno a los efectos de las obligaciones. Y los efectos de las obligaciones, amigos y amigas, es un tema tan amplio que, insisto, comprende varios subtemas, tipos de contrato, típicos y atípicos, ok, gracias Cristian, Liz. Entonces, es tan amplio que voy a tratar de hacer un pantallazo general. Justo lo comentaban los organizadores, era muy amplio abordar el tema, así que me dijeron que me trate de concentrar en algunos temas que yo considero que son un poquito los más relevantes en la práctica, ¿no? Así que, sin más preámbulo, voy a arrancar ya. Ustedes se habrán dado cuenta, y siendo ya su cuarta sesión del diplomado, yo creo que esta es una premisa que, según en la primera clase les han explicado y ustedes lo conocen bien, y yo creo que eso es algo indudable, ¿no? Que el ser humano, en tanto, es un ser que tiene un sinfín de necesidades, y las necesidades son diversas, son distintas, ¿no? Desde necesidades materiales, necesidades inmateriales, ideales, mentales, ¿no? Tiene el ser humano necesidades, y yo creo que eso es innegable, ¿no? Insisto, y lo que busca el ser humano de una u otra manera es gradualmente ir atendiendo esas necesidades, ir satisfaciendo esas necesidades. Insisto, hay necesidades que, claro, pueden tener mayor trascendencia a nivel económico, ¿no? Y hay otras necesidades que en el día a día tenemos que ir satisfaciendo, desde la necesidad de alimentación, de salud, de estudios, de trabajo, de autorrealización personal. Son distintas necesidades que tiene el ser humano. ¿Cuál es lo interesante? Que el ser humano en sí mismo, decía Nietzsche, es un bicho insatisfecho, pero como bicho insatisfecho, tiene que necesariamente vincularse con otras personas para que pueda de una u otra manera satisfacer en la medida de lo posible tales necesidades. Ustedes saben que las necesidades de los seres humanos son diversas o son infinitas, y los bienes y o servicios que son idóneos para satisfacer necesidades generalmente son más limitadas, ¿no? Entonces el ser humano, digamos, en sí mismo, alguien decía por ahí, no es suficiente para que pueda atender todas esas necesidades. Y eso genera, y esto es innegable, insisto, que necesariamente tengamos que vincularnos con terceras personas. Ustedes hoy, viernes, a las 8:12, necesariamente en el día se han vinculado con otras personas. ¿Por qué se han vinculado? Y la respuesta es porque han tenido que atender o satisfacer alguna necesidad. Fíjense, esta idea de la existencia de necesidades y cómo eso genera que el ser humano se relacione con terceros, es como que la esencia, amigos, de
de esto que se denomina como la gran teoría de las obligaciones. Es decir, no es posible concebir las obligaciones si es que no se tiene en contexto o no se tiene claro esta idea de que el ser humano es un ser con una abundancia, ¿no? O una infinidad de necesidades. Precisamente, ante la existencia de esas necesidades, el ser humano tiene que construir vínculos. En Italia se habla de vínculos de cooperación. Emilio Betti definía por eso una relación obligatoria o una obligación como un vínculo de cooperación entre alguien que se llama deudor y otro que se denomina acreedor. Y es que en el fondo es eso, ¿no? Es esas relaciones sociales lo que buscan es atender las necesidades puntualmente que van surgiendo en el día a día. Le decía que ustedes hoy han tenido un sinfín de necesidades y lo que han hecho para tener esas necesidades posiblemente sea vincularse a través de una relación obligatoria con otros. De repente alguien que ha tomado un transporte público o un taxi para que se movilice a un destino es porque de repente tenían una necesidad de llegar a determinado lugar para una reunión, para una entrevista, para una compra, lo que quieran, para una clase, para un servicio, y tenían una necesidad y para eso pagan y se vinculan con alguien que sería como que el deudor de una prestación de movilizarlos a ustedes. Y es que en el fondo eso es una relación obligatoria. De repente alguien ha tenido una necesidad y de repente por eso no de alimentación y ha ido a un restaurante para que le brinden este servicio de alimentación. Y también hay una relación obligatoria que se genera por eso. De repente, al término de esto, alguien tiene, no sé, pues sesiones del gimnasio, clases de baile o lo que quieran. Y son nuevamente mecanismos de relaciones obligatorias que surgen para satisfacer necesidades. Entonces, lo que quiero que se den cuenta es que el ser humano, en el fondo, hasta casi inconscientemente, decía un profesor italiano, se vincula a través de relaciones obligatorias. ¿Y por qué ocurre esto? Insisto, porque hay necesidades que atender. Entonces, la gran pregunta es, oye, eso que se conoce como una relación obligatoria o una obligación marco, ¿qué es? Esto yo normalmente, amigos, lo desarrollo en todo un ciclo, porque dicto el curso de Derecho a las Obligaciones en una universidad aquí en Lima, y puede ser bastante extenso. Entonces, lo que tratando de hacer es como que introducirnos rápidamente e ir un poquito al grano. Entonces, hay algo que se conoce como relaciones obligatorias o como obligaciones en términos generales. Si a usted le dicen que es una obligación, porque la sesión de hoy tiene que ver con obligaciones, ¿no? Nos piden hablar de los efectos que generan las obligaciones, sus alcances y todo esto. Una relación obligatoria en términos muy sencillos es una relación jurídica. Y yo creo que eso para nadie es conocido, ¿no? En el derecho hay relaciones jurídicas como una relación paterno-filial, como una relación derivada de un derecho real, y también una relación obligatoria es naturalmente una relación jurídica. Y como cualquier relación jurídica, amigos y amigas, vincula, ata a alguien que se conoce como deudor y a alguien que se conoce como acreedor. Eso nunca se olviden, ustedes lo conocen bien, siempre en toda relación obligatoria es necesaria la presencia de un deudor y un acreedor. No es solamente la presencia del deudor, no es solamente la presencia del acreedor, sino de ambos. Y ambos que buscan cooperar. El deudor hará algo para el acreedor y el acreedor hará algo en interés también del deudor, porque de una otra manera busca de forma recíproca o bilateral cada uno cerrar y atender estas necesidades que puedan existir. Edwin, Edwin, Sí, levantaste la mano. profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Un Hola. poco como para acotar y en todo caso nos profundice también en la idea. Entiendo yo que la diferencia que existe entre la relación jurídica que nace en las obligaciones con cualquier otra relación jurídica, por ejemplo, que nacen en algunos actos jurídicos, es el carácter patrimonial que hay en el objeto que vincula a ambas partes. Sí, sí, Edwin, gracias por la pregunta. Efectivamente, no voy a entrar al desarrollo naturalmente por tiempos, porque es una parte más dogmática además, y la idea es un poco en ese diplomado me pidieron analizar cosas más prácticas. Pero efectivamente dentro de la estructura que tiene toda relación obligatoria hay un elemento importante que es la patrimonialidad de la prestación. Ese es un componente ineludible, ¿no? Para que exista una relación obligatoria, ¿no? Y eso lo diferencia muchas veces de otro tipo de relaciones jurídicas. Una relación derivada entre cónyuges, por ejemplo, habrá un deber de fidelidad, pero eso no tiene un contenido patrimonial como si lo tiene de repente una prestación de dar en el marco de una compra-venta o una prestación de hacer en el marco de un contrato de obra, que sí son valuables económicamente. Entonces, la patrimonialidad, digamos, de la prestación
es un componente natural que tiene toda relación obligatoria. Insisto, por cuestión de tiempo no puedo entrar a analizar todos los requisitos y características de sus sujetos, de la prestación, los tipos de prestación, porque, digamos, no podría tomar mucho más tiempo. Ahora, entrando ya a lo que nos interesa. La gran pregunta es, una vez que se ha generado una relación obligatoria entre deudor y acreedor, ¿cómo hacemos para demostrar la existencia de un vínculo obligatorio, de una relación obligatoria? ¿No? Si ustedes ven ahí en las imágenes, la primera aparentemente alude a un contrato de compra-venta, la segunda de repente a un préstamo, la imagen de abajo alude a un contrato de obra, de construcción, de un proyecto inmobiliario, y son diversas los títulos que generan obligaciones, en este caso contratos. No es la única fuente de obligación, ustedes conocen yo creo muy bien esto, la obligación puede nacer de otras fuentes distintas al contrato, pero el contrato es por antonomasia la fuente predilecta de generar obligaciones, ¿no? Junto a esta está el enriquecimiento indebido, la promesa unilateral y otros mecanismos más, pero, insisto, para efectos prácticos de nuestra sesión, generalmente vamos a utilizar el contrato como fuente no natural de las obligaciones. Ahora, les decía cómo demostramos, hola Vanessa, presente, cómo demostramos la existencia de una obligación. Y ustedes dirán, Marco, ¿por qué es importante demostrar la existencia de una obligación? Porque si ustedes mañana más tarde quieren, como acreedores, exigirle a su deudor el cumplimiento de determinada obligación, porque eso se trata en muchísimos casos en el Perú, judiciales o arbitrales, ¿no? El acreedor busca obligarle al deudor a que cumpla con su prestación, de repente de dar una suma de dinero, de pagar determinadas facturas por un servicio que realizó, pero le exige, le requiere, tu deudor cumple con esto, esto, esto. Se demanda muchas veces el cumplimiento de cosas. Entonces, antes de demandar hay que poder demostrar la existencia de la obligación. Es decir, porque es algo lógico, ¿no? Tú, como acreedor, no puedes pretender que fulanito, como deudor, cumpla determinada obligación si previamente, como presupuesto, no has demostrado que existe una obligación. Y la gran pregunta es cómo surge o cómo se demuestra la existencia de una obligación, a quién le corresponde la prueba de la obligación. Y ahí nuestro Código Civil en estricto no tiene una norma que regule esta situación. Y usted mira, Marco, pero finalmente tiene que demostrar, yo entiendo el acreedor, ¿no? Por reglas del proceso, el artículo 196 del Código Procesal Civil, que invoca un hecho tiene que demostrarlo. Si yo voy a demandar que fulanito tiene una obligación en mi favor y además está obligado a cumplir con la misma, tendría que demostrar que fulanito tiene una obligación. Pero son reglas procesales antes que sustantivas. A diferencia del Perú, por ejemplo en España, el Código Civil en el 1214 establece que incumbe la prueba de las obligaciones, escuchen, al que reclama su cumplimiento. Es decir, el acreedor que exige el cumplimiento de obligación tiene necesariamente que demostrar, en términos procesales, la existencia de una obligación. Y la pregunta que yo les hago es, ¿cómo se demuestra la existencia de una obligación? O sea, si mañana más tarde quieren demandar a través de un proceso judicial que el deudor cumpla con determinada obligación, ¿cómo tendrían que demostrar que ese deudor está obligado a algo? Y la prueba en principio es diversa, ¿no? Será muy sencillo cuando hay un contrato firmado por las partes, porque nadie dudará que si hay un contrato firmado por las partes de deudor y acreedor, de obra, un contrato de arrendamiento, un contrato de depósito, un contrato de locación de servicios, hay un deudor y un acreedor que asumió determinada obligación, y ahí está la prueba de la obligación, genial. Pero hay casos donde no hay un documento que contenga un contrato, porque nunca se olviden, en el Perú, como regla general, la gran mayoría de contratos siempre son consensuales, lo que significa que basta el solo consenso para que se perfeccione. Marco, ¿significa que no tengo que necesariamente firmar un documento para que haya contrato y se hayan generado las obligaciones? No. Es recomendable, por supuesto que es recomendable tanto para el deudor como para el acreedor, pero no es que sea obligatorio, salvo algunos casos muy, muy puntuales y excepcionales. El contrato de donación de un inmueble sí tiene una formalidad ad solemnitate sancionado con nulidad si es que no está en escritura pública. Ya, pero fuera de unos supuestos muy excepcionales, en principio, una obligación se puede perfeccionar por el solo consenso, de modo tal que de repente tengo unas cadenas de correos electrónicos donde con mi amigo Edwin negociamos el precio de unos productos que van a llegar del extranjero. Hay una cadena donde me envía su cotización, su lista de precios, yo le respondo ese correo con una lista de los bienes que necesito.
días más tarde él me envía la cotización del precio de cuánto sería, le pido un ajuste, me hace el ajuste, luego en otro correo me envía sus cuentas para hacer el abono del 50% y otro 50% cuando lleguen los productos, y por ahí luego esto se complementa con un WhatsApp donde le envío la constancia del pago, y luego él me responde por otro correo electrónico indicando deben estar llegando la mercadería en la quincena del próximo mes. ¿Ahí hay contrato? Sí, claro, por supuesto, ¿no? Oye, Marco, pero no tengo ningún documento firmado. Es que no tienes que tener un documento firmado, vuelvo a repetir, ¿no? Hay contrato y ahí tendrás como demostrar que ese amigo Edwin se había obligado y era deudor de una prestación. Entonces, ¿quién tiene que demostrar eso? El demandante, y es porque él va a exigir el cumplimiento al deudor de la prestación, y él tiene que acreditar eso. Entonces, es importante siempre en términos procesales la prueba necesariamente de la obligación, ¿ya? Hasta ahí está claro, quieren que repita, estoy yendo muy rápido, más lento, algo. Digan algo, muchachos, no se desaparezcan. ¿Todo claro? Bien, seguimos entonces. Y, y ahí, por ejemplo, pueden ver una referencia donde se regula esto que estamos conversando. Entonces, prueba de la obligación le corresponde a quien pretende su cumplimiento, que sería normalmente el acreedor que luego va a exigir que se cumpla determinada con la misma. Y ahí va un tema, uno de los primeros temas que me piden analizar, que es el reconocimiento de la obligación. Muchas veces, por X razones, no hay un documento idóneo tan sencillo que pueda demostrar que alguien se obligó frente a otro, que el deudor se obligó frente al acreedor. Y puede haber incertidumbre sobre si realmente eso no es deudor del acreedor. Y para eso existe una institución que ustedes de repente lo han visto en algunos documentos del famoso reconocimiento de las obligaciones, que es el primer tema que vamos a ver rápidamente. Marco, ¿cómo que reconocimiento de las obligaciones? Sí, claro, el deudor puede reconocer que está obligado frente al acreedor. Y ustedes me dirán, Marco, ¿con qué finalidad hace el deudor un reconocimiento de su obligación? Posiblemente no creo que le ayude mucho, si es que va a reconocer una obligación. Bueno, no es que le ayude, pero sirve mucho en el marco de repente de una transacción extrajudicial, de una conciliación, o simplemente porque corresponde que debe reconocer que adeuda determinada cuestión frente al acreedor. ¿Qué es el reconocimiento de las obligaciones? Ese es el primer tema que tenemos que analizar rápidamente. Entonces, el reconocimiento, amigos, el Código Civil peruano no lo define. Primera idea importante, nuestro código no da una noción, un alcance de lo que es el reconocimiento de la obligación. No hay eso. Dos, tema importante, sí lo hace, o sí da una definición, por ejemplo, el Código Civil y Comercial argentino, ¿no? En su artículo 718. El derogado Código Civil y Comercial argentino de Dalmacio Vélez. Pero era una definición que fue muy criticada, y ahorita lo van a ver por qué. El Código Civil y Comercial argentino ya derogado establecía lo siguiente, ¿no? El reconocimiento de una obligación es la declaración por la cual una persona reconoce que está sometida a una obligación respecto de otra. Esta definición fue muy criticada en su momento por ser una definición tautológica. Tautológica porque, digamos, se utiliza para definir algo que está implícitamente en el mismo concepto, ¿no? Algo así como cuando dice subir hacia arriba o cerrado hasta que abramos, ¿no? Decir que el reconocimiento es de una obligación es la declaración por la cual uno reconoce, tiene algo así de redundante y de tautológico. Pero yo creo que en el fondo se entendía la idea a lo que iba el legislador. Hoy en día, el Código Civil y Comercial ya vigente, el del 2015, sí define de forma más bonita el reconocimiento de obligación y dice que el reconocimiento, básicamente, escuchen esto, una manifestación de voluntad que puede ser expresa o tácita, por la cual el deudor admite estar obligado al cumplimiento de una prestación, naturalmente en favor del acreedor. Cosas importantes que tenemos que tener claro siempre, que un reconocimiento de obligación o un reconocimiento de deuda, como ustedes también lo conocen, es en el fondo un acto unilateral. Marco, ¿cómo es unilateral? ¿No tiene que intervenir el acreedor? No.
basta para que se perfeccione el solo consentimiento ¿de quién? Del deudor, quien va a declarar que está obligado frente al acreedor. Esto es común, ¿no? Ustedes saben encontrar esto con cláusulas, a veces se incorporan dentro de un contrato cláusulas de reconocimiento de obligaciones, ¿no? Fulanito tal declara que en virtud del contrato tal, 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 estará obligado frente a tal. Eso es un reconocimiento de una obligación. Y es un acto, insisto, unilateral, ¿no? Como tal. Pero no solamente es unilateral del deudor. Ojo, eso no impide que el mismo documento puede ser suscrito por el acreedor, ¿no? Hay muchos casos donde, digamos, hay cláusulas de reconocimiento que finalmente están incorporadas entre otros contratos que al final son firmadas por deudor y acreedor. Eso tampoco no impide. Pero lo que quiero que entiendan es que se perfecciona en principio por el solo consentimiento del deudor. O sea que si está o no está el acreedor, es una cuestión irrelevante. Dos, tema importante, es que en el fondo el reconocimiento de una obligación es siempre, siempre, insisto, meramente declarativa. Es decir, no es que ese reconocimiento genere el nacimiento de una obligación, que es muy diferente. Lo único que hace el deudor es declarar que está obligado en favor del acreedor, ¿no? En virtud de tal acto. Pero declara que existe algo o preexiste algo. No que recién en este momento estoy declarando que tengo una obligación y que es nueva. No, no. Por eso que en doctrina se hace referencia a que el reconocimiento de una obligación en el fondo declara una obligación preexistente, una obligación primitiva u originaria, la que es reconocida, objeto de reconocimiento. Pero no es que se dé nacimiento a otra nueva, ¿no? Y por ende, por ejemplo, para efectos prescriptorios, tenemos que remontarnos al reconocimiento de obligación, no al momento de reconocimiento, sino al momento cuando surge la obligación, por ejemplo. Y tres, es que, y eso tiene mucho sentido, todo reconocimiento siempre es irrevocable. Marco, ¿cómo que irrevocable? O sea, si el deudor reconoce que tiene una obligación, mañana más tarde no puede decir, no tengo terminada obligación. Sí, en principio no puede, ¿no? Es un tema hasta de actos propios y buena fe. O sea, si tú declaras que tienes una obligación frente a tal, no puedes mañana más tarde negar tal reconocimiento, salvo que, no sé, hayas construido un tema de vicio, de la voluntad, una cosa así. Pero en principio no es revocable. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo se hace este reconocimiento? Eso es lo que me interesa, Marco, saber cómo se operativiza. Y el Código Civil peruano, ahí recién entra su primera norma, lo que hace es establecer formas para que se realice el reconocimiento. Síganme, por favor, y no se me pierdan. E indica, el reconocimiento puede ser efectuado por testamento, y el testamento alude en el fondo a un acto mortis causa, o por acto entre vivos, te dice la norma. Fíjense, hay dos grandes ámbitos de formas como se realiza un reconocimiento de una obligación. Lo podemos hacer por testamento, mortis causa, o por un acto inter vivos o entre vivos. El testamento es muy sencillo. Yo puedo dejar un testamento mañana más tarde y en el testamento declarar que con fecha tal asumí una obligación frente a André por la suma de tanto, la cual reconozco de forma no libre, que adeudo y que es oportunamente debe ser pagado. Esto es bien interesante porque hay un reconocimiento de obligación y si se dan cuenta, el efecto de tal reconocimiento no lo voy a asumir yo, sino mis herederos, porque lo estoy incorporando dentro de un testamento. Ellos estarán obligados naturalmente hasta la parte que hayan recibido la herencia, si es que hay herencia. Hay un tema de responsabilidad y no límites de la responsabilidad por los herederos. Y ya está. O sea, Marco, yo puedo entonces reconocer en un testamento, sí, de ahí a que no ocurra eso con mucha frecuencia, no ocurre porque en el Perú lamentablemente no hay mucha cultura testamentaria. Y si no solamente no hay cultura testamentaria, y de ahí si queremos agregar de esos testamentos que se dejan, si alguien ha dejado un reconocimiento, ya es una cosa, yo creo, de pedir demasiado. Así que hay que tenerlo en claro, pero digamos, no es que suele ser muy utilizado. Y luego pasamos a los actos intervivos, que es el que más me interesa. Porque aquí ya nos olvidamos de la mortis causa y vamos a realizar un reconocimiento por acto intervivos. Y aquí, básicamente, es siempre un reconocimiento, como les decía, declarativo. Fíjense, por ejemplo, y vamos a ver estas dos cláusulas que son de contratos reales, donde se hace referencia a reconocimientos de obligaciones o reconocimientos de deudas. Por ejemplo, veamos la cláusula tercera que está ahí incorporada. Indica, a la fecha de suscripción del presente acuerdo, las partes reconocen y aceptan que como consecuencia de la ejecución del contrato,
la empresa X mantiene una deuda pendiente de pago a favor de la empresa Y por la suma total y definitiva de el monto X, según se detalla a continuación, y tal, 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 tal. ¿Qué hay ahí? Ahí hay un reconocimiento. Marco, pero yo veo que dice ahí las partes. Sí, claro, está interviniendo también el acreedor. ¿No es necesario? No, no es necesario, pero está interviniendo y lo puede hacer sin ningún problema. Hay un reconocimiento, por supuesto, y hay un reconocimiento que es, insisto, declarativo, porque están evidenciando cuál es el acto causal que origina tal obligación. Si se dan cuenta, ahí es aparentemente la ejecución de un contrato, que es el que ha originado aparentemente que el deudor mantenga una obligación en favor del acreedor, ese contrato. Veamos otro ejemplo abajo. ¿Hasta ahí me están siguiendo? Vuelvo a repetir. Sí, no, se me perdieron, somos más de 80. Los perdí. ¿Alguien? ¿Todo claro? Bien, entonces seguimos. En la otra cláusula, vamos a ver rápidamente. En la otra cláusula es la cosa más sencilla, porque indica, cláusula primera, el deudor declara que en virtud de lo previsto en el artículo 1205, mantiene una obligación generada de la transacción extrajudicial celebrada con la acreedora, la cual asciende a la suma de $300.000 americanos. ¿Cuál es el acto causal que origina esa obligación? Es en virtud de la transacción, ¿no? Donde aparentemente se han hecho concesiones recíprocas y finalmente han asumido. Ya está. Diego nos pregunta, ¿puede hacer una transacción de forma? Ahorita vemos justamente ese tema, Diego. Entonces, eh, fíjense, entonces, cómo para que sea un reconocimiento inter vivos, uno se tiene que hacer referencia como tal al acto, a la causa que genera tal obligación. Ahora, aquí hay un tema interesante que a propósito de la pregunta de Diego lo vamos a responder. La gran pregunta es si el artículo 1205, que regula este reconocimiento y que dice que puede ser por testamento, por acto de inter vivos, establece alguna formalidad específica. Es decir, Marco, yo para hacer un reconocimiento de obligación necesariamente tengo que cumplir con una formalidad impuesta por ley, y en principio no. Aquí nos regimos por el gran principio de libertad de forma, ¿no? De modo tal que el deudor puede elegir la forma en la cual va a reconocer como tal. No hay, lo dice la Corte Suprema en una casación del año 2001, por ende, una formalidad ab solemnitatem. No se exige, insisto, para el reconocimiento, para la ratificación, una formalidad de este tipo. Y ahí entramos a un tema bien interesante y práctico sobre entonces cómo se operativiza, Marco, un reconocimiento de obligación. Eso, Marco, significa que en principio tú puedes reconocer obligaciones de forma verbal, de forma telefónica, por correos electrónicos y cualquier otro medio probatorio. En principio sí, en la medida que luego puedas demostrar que fulanito reconoció tal obligación. Fíjense, por ejemplo, y esto me pasó hace unos meses, a propósito de una consulta de un cliente, en la cual, supongamos, ya, fíjense, supongamos que nuestra amiga, a ver, vamos a buscar una amiga por ahí, Paola Mayorga. Pongamos que Paola Mayorga es mi deudora. Yo soy acreedor. Y yo le remito una carta a Paola para que regularice las distintas obligaciones que tiene pendientes contenidas en distintas facturas, ¿no? Que, por los servicios que he ido realizando en su favor, a deuda. Paola, insisto, es deudora. Y Paola responde mi comunicación de requerimiento de pago y en la parte final de su carta, en la cual hace referencia a que a la fecha su empresa no tiene liquidez suficiente para poder cumplir con sus obligaciones, dice lo siguiente, ¿no? Y dice que va a recibir algunos fondos en los próximos meses que le va a permitir tener liquidez y termina diciendo esto, escuchen, ¿eh? Inmediatamente después, fíjense la imagen de abajo, de recibidos los debidos fondos de la empresa, en base a la buena fe, nuestra parte liquidará los contratos suscritos con nuestros proveedores, como es Marco, y se procederá a su debida cancelación y habrá una coma de corresponder, dice.
mañana más tarde Paola incumple y yo quiero ir a un proceso judicial, pero no solamente quiero ir al proceso judicial, sino también quiero decir que la obligación que tiene Paola en algún momento fue reconocida. La pregunta es si este último párrafo en el fondo implica que Paola reconoció su obligación. Es bien interesante porque fíjense la redacción, te dice, oye, déjame ver que tenga liquidez y en su momento voy a liquidar y cumplir con mis obligaciones en los contratos que tengamos suscrito, procederé a su cancelación o al cumplimiento de la misma, pero agrega un de corresponder, como que te está explicando un procedimiento y la discusión es esa. La discusión es si una respuesta así en una carta notarial supone que el deudor llegó a reconocer fehacientemente la obligación. No sé cuál será la opinión de ustedes, pero esa era la discusión. Con base legal puedo... ¿Con qué base legal? Con el artículo 1205. El 1205 que regula el reconocimiento no solo es una formalidad. Y en otro caso, el cual fue conocido por la Corte Suprema en el año 2004, tiene que ver con que hay una empresa deudora y el acreedor es el banco. ¿Ya? Empresa deudora y el acreedor es el banco. Y entonces, ¿qué ocurre? La empresa deudora en su momento remite una comunicación a un banco acreedor a través de la cual hace referencia a una propuesta para poder cumplir con sus obligaciones, ¿ya? O sea, como una propuesta, digamos, para que le refinancien algunas obligaciones y para que se pueda poner al día. Y eso implicaba firmar una transacción, además. En ese momento no se llega a buen puerto con esas negociaciones, finalmente el banco demanda y además en su demanda solicita e indica que esa obligación que adeuda ha sido reconocida. Y ha sido reconocida en virtud de una transacción, no de una transacción, sino de una comunicación que era esta, la comunicación que le estaba comentando, ¿no? Con la propuesta casi de pago. Y la Corte Suprema dice, porque la discusión era si eso no es un reconocimiento de obligación. Fíjense el tema práctico, ¿no? O sea, una propuesta de pago con una transacción, eso no es un reconocimiento de una obligación. Tú pretendes hacer una propuesta de pago cuando implícitamente debes, ¿no? O sea, no es que de la nada alguien haga una propuesta de pago, si es que implícitamente no se reconoce la obligación. Y la Corte Suprema dice, resulta evidente que la carta remitida por el gerente general de la empresa deudora contiene en puridad un acto jurídico de reconocimiento de deuda y no una oferta de contrato de naturaleza transaccional. Y ya está. Hasta ahí, ¿está claro? O repito, ¿está claro? Digan algo. ¿Todo claro? ¿Seguimos? Ya, perfecto. Y de aquí, amigo, viene una cosita más, digamos, de reconocimiento, pero yo creo que ya una parte más dogmática. ¿Se puede reconocer una obligación que ha prescrito? ¿Sí o no? ¿Se puede reconocer una obligación que ha prescrito? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y ahí lo que ustedes tienen que tener clarito, amigos, es qué supone la prescripción. La prescripción es diferente en principio a la caducidad, ¿sí o no? Por supuesto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me dice? Para interactuar un poco. ¿Cuál es la diferencia entre prescripción y caducidad? Edwin, Sí, profesor.
Bueno, en principio tiene varias diferencias, pero la más clara, notoria creo que es que la prescripción extingue el derecho de acción y en cambio la caducidad extingue tanto el derecho, o sea, en sí mismo, como la posibilidad de accionar judicialmente para reclamar la obligación que se le adeuda a una persona, ¿no? En temas de obligaciones propiamente. Muy bien, amigo Edwin, 10 puntos más por la respuesta. Efectivamente, como dice bien y también lo coloca Carmen Rosa, la prescripción no mata tu derecho. Eso lo hace la caducidad, que es más dura, ¿no? La prescripción lo único que hace es limitarte la pretensión, el acudir a un órgano jurisdiccional para recibir tutela respecto a tu derecho. Pero no es que tu derecho muera. Ergo, tú puedes ser acreedor y de repente, no sé, pues vamos a buscar a otra participante. Nuestro amigo James Ulises es mi deudor. Yo le hice un préstamo dinerario y han pasado, supongamos, 15 años, ¿no? A James, y nunca le requerí el pago. Pese a eso, lo demando. Obligación de dar suma de dinero, y nuestro amigo James, que es abogado, dice, uy, qué fácil tengo este caso, porque tengo que deducir una excepción de prescripción. Ha prescrito y posiblemente le van a dar la razón a James de que ha prescrito eso. El tema es, ¿sí qué pasa? Si es que al año 15 yo le cobro a James y James de repente nos encontramos y me dice, oye Marco, yo reconozco que te debo y como caballero quiero cumplir con mi obligación. ¿Es posible que ocurra? Bueno, no sé qué tan posible sea que ocurra eso, pero legalmente eso es posible, sí. ¿Es posible el pago de una obligación prescrita? Sí. ¿Es un pago válido? Sí. Es decir, si James me paga, pese a que estamos en el año 15, ¿ah? Y luego se da cuenta, uy, ¿por qué le pagué a Marco? Si había prescrito hace 5 años. Y él me pide la devolución, la norma establece, oye, ahí no procede la devolución. Olvídate, no puede repetir, no puede pedir la devolución. Porque es un pago válido, porque, insisto, la obligación existe, el crédito existe, porque la prescripción no te afecta a tu derecho sustantivo de crédito. Y algo similar ocurre con el reconocimiento. Tú puedes reconocer deudas prescritas, por supuesto. ¿Cuál es el tema del reconocimiento de deuda prescrita? Que si reconoces una deuda prescrita, amigos y amigas, el reconocimiento de la misma genera algo así como una renuncia tácita a una prescripción que ya habías ganado y supone que ahora se reactive un plazo de 10 años para que te puedan demandar. Por eso que muchos acreedores cada cierto tiempo van requiriendo, ¿no? Pero un reconocimiento te genera un efecto, si se dan cuenta, distinto. Ahora, otro tema rapidísimo de efectos de las obligaciones. Tiene que ver con su transmisibilidad. Es la gran regla. La regla es muy sencilla. La regla es que las obligaciones se transmiten, sí o no. Esa es la gran pregunta. ¿Qué opinan, amigos, camaradas? Camaradas, qué feo suena eso. Compañeros, qué feo también suena eso. Amigos, mejor. ¿Se transmiten las obligaciones? Sí, no, son límites. Hay, en algunos casos sí, en otros casos no. La respuesta es sencilla. Regla general, hoy en día en el Perú, las obligaciones se transmiten. Marco, ¿todas? ¿Algunas no? ¿Algunas sí? Bueno, hay excepciones, como cualquier cosa en la vida. Siempre hay excepciones, ¿no? Esto ha cambiado, ¿ya? Porque en el derecho romano la cuestión era distinta, no se admitía mecanismo de transmisión de obligaciones. Hoy en día no estamos en el derecho romano, vivimos en un contexto muy diferente donde por un tema de tráfico se permite que se puedan transmitir obligaciones. El artículo 1218 del Código Civil establece lo siguiente, es una norma de obligaciones, ¿ah? Fíjense. La norma dice, la obligación se transmite a los herederos. Qué interesante, la obligación se transmite a los herederos. Pero te agrega las excepciones, salvo, uno, cuando es inherente a la persona. Marco, ¿qué significa que sea inherente a la persona? Ahorita lo vamos a ver. Dos, cuando lo prohíbe la ley. Y tres, cuando se ha pactado en contrario. Esta norma
necesariamente tiene que leerse en forma sistemática con otras dos del Código Civil, que es el 1363, que es una norma de contratos, que indica que los contratos, usted me dirá, Marco, pero yo he escuchado que mi profesor de contratos me enseñó que los contratos solamente producen efecto entre las partes, interpartes, nada más que eso, no solo producen efecto entre las partes. Sí, claro, pero en la misma norma que establece ese principio de relatividad o eficacia relativa de los contratos no limita a las partes, sino te dice, los contratos solo producen efecto entre las partes que las otorgan y sus herederos, te dice, y sus herederos, te agrega los herederos ahí, de contrabando, plum, te mete. Pero no solamente eso, sino también el 660 del Código Civil dice, que es la norma cabecera del libro de sucesiones, ¿no? Así empieza el libro de sucesiones, con el artículo 660. Desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, muebles, inmuebles, registrados, no registrados, lo que quieran, derechos y obligaciones, te dice la norma, obligaciones que constituyen la herencia, se transmiten a sus sucesores. Qué bonito, ¿eh? Esas tres normas están como que conectadas, si se dan cuenta, ¿no? Se transmite a los herederos, se transmite acá las obligaciones, por acá también alcanza a los herederos y todo se conecta. Pero hay excepciones. Y hay excepciones, insisto, que están previstos en la misma norma del 1218.1 cuando es inherente a la persona. ¿A qué se refiere que una obligación sea inherente a otra? Porque claro, si es inherente, por más que queramos, la obligación no se va a transmitir. ¿Quién me da un ejemplo? Y esto lo vamos a ver con varias casaciones ahorita. ¿Alguien? ¿Nadie? Edwin. Edwin. Sí, profesor. Puede ser a ver, suponiendo un ejemplo, el caso en el que se haya obligado a un pintor, obviamente por sus propias cualidades y características, a realizar una pintura. Cuando éste fallece, esa obligación no puede ser transmisible a los herederos porque precisamente él fue escogido a partir de las cualidades y las virtudes, incluso de la fama que tiene él en función de las capacidades que tiene para poder desarrollar esa actividad. Pienso, no sé si estoy en lo correcto. Sí, muy bien, amigo Edwin, efectivamente. Tiene que ver, como dice también nuestra amiga Sandra, con los servicios personales, profesionales, ¿no? Que a veces están, digamos, orientados a que el deudor sea el deudor en atención a determinadas características o cualidades o virtudes personales, que si no hubiesen esas no tendría sentido que yo busque a determinado profesional. En una casación de Huánuco se indica justamente eso, ¿no? Hace referencia a que se traten de obligaciones que son inherentes a la persona, es decir, que sean personalísimas, o esto que en doctrina se conoce como intuito personae, es decir, cuando el obligado es elegido en base a sus virtudes y cualidades personales. Porque si es así, los herederos no podrían cumplir con la prestación a la que estaba obligado. De modo tal que, no sé, pues de repente no sé qué hace Maluma ahí en mi PPT, pero no sé si Maluma tiene hijos, supongamos que tiene un hijo, ¿ya? Y fallece Maluma, pues no es que podamos exigirle la obligación al hijo, pues, ¿no? Oye, Marco, pero la norma dice que sus herederos. Sí, claro, pero es personalísimo. Yo busco al cantante por sus cualidades, no sé cuántas cualidades, pero por eso. Lo mismo con un servicio profesional, con un servicio médico, eventualmente, donde es, digamos, no siempre en un servicio médico, ¿ah? Porque hay atenciones que son distintas, donde no se enfatiza tanto en las cualidades personales, sino es más que todo mecánico o de contratación masiva, pero en principio no. Entonces, es ahí donde estamos ante situaciones de que no se permite la transmisión de determinadas obligaciones. ¿Qué pasa con la obligación de indemnizar? Este es el caso de una persona que se había conducido como director en una empresa aquí en el Perú, en Ica. Y como director incurrió en una serie de actos, no finalmente, eh, que habían generado problemas al interior de la compañía, ¿no? Abuso y también un problema de negligencia grave en el manejo y administración de la compañía. Y de una u otra manera al final terminan
demandando al director de la empresa, ¿no?, por responsabilidad civil, para que indemnice en favor de la compañía. Lo cierto es que el director casi al momento de inicio del proceso fallece, y la parte demandante solicita que en su lugar entre la sucesión, sus herederos. La posición de sus herederos es, todo bien, pero nosotros no podemos responder, porque esa obligación de resarcir, en principio, es su intuito personal, es personalísima y debe recaer sobre quien eventualmente habría generado ese perjuicio, que fue nuestro papá, pero no nosotros. La gran pregunta es si la obligación de indemnizar, eventualmente o resarcir algo, es un intuito personal. Y la Corte Suprema dice, no, no es intuito personal, no es una obligación personalísima. Puede ser cumplida de forma plena por los herederos del citado director que fue causante, y no debería corresponder, y por ende se rige por la regla general de que se transmite a los herederos. ¿Qué pasa con el otorgamiento de escritura pública? ¿Es personalísima o no es personalísima? Este caso tiene que ver, este es uno de Huaura, año 2013. Huaura está cerca de Huacho, que es mi tierra. ¿Y en qué consiste este caso? Muy sencillo. Supongamos que vamos a buscar a una pareja de comprador y vendedor. Un varón y una mujer. Vamos a buscar. Geraldine va a ser la vendedora y el comprador va a ser Wilfredo. Geraldine y Wilfredo. Geraldine vendedora, Wilfredo comprador. Negocian para la venta de un inmueble. Firman una minutita, un documento privado, ¿no? No elevan escritura pública, no se inscriben en registros públicos, solamente está en minuta. De modo tal que Geraldine, vendedora, transfiere la propiedad en virtud de esa minuta. Ustedes saben que para transferir propiedad inmueble no se requiere tanta cosa, es solamente el consenso de las partes y ya está. Wilfredo tiene entonces su minutita, lo guarda ahí debajo de su cama, su minuta y ya está. Pero la propiedad sigue inscrita a nombre de Geraldine, que fue la vendedora y anterior propietaria. Pasa un buen tiempo y lamentablemente fallece Geraldine, la vendedora. Perdón, Geraldine, pero solamente un ejemplo, no te asustes. Fallece. Y Wilfredo, como suele ocurrir en este tipo de casos, demanda, si no está Geraldine, tiene que demandar a la sucesión de Geraldine, a sus herederos. Y dice, ellos son los obligados a otorgarme la escritura pública, los herederos de Geraldine. No sé si tienes hijos, Geraldine, parece que eres joven, pero supongamos que tienes para ese momento 2 hijos. Y la defensa de los hijos de Geraldine es, no, ¿por qué vamos a nosotros a otorgar algo si eso es una obligación personalísima, que lo debió hacer nuestra mamá Geraldine? No se nos transmite a nosotros esa obligación como tal, y por ende no estamos obligados. Esa es la defensa. La Corte Suprema analiza esa situación y dice, oye, ¿el otorgamiento de escritura pública realmente es una obligación intuito personal? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Y la misma Corte Suprema responde que no, pues, ¿no? Y al no tratarse, no es uno inherente, dice la Corte Suprema, a la persona, ¿no? Por cuanto resulta factible de ser transmitido a sus herederos. Y eso es el mensaje que tienen que quedarse ustedes. ¿Es posible? Por supuesto que es posible, ¿no? E incluso hoy en día en la práctica, muchos de los casos donde se demandan otorgamiento de escritura pública justamente son dirigidos a los herederos, ¿no? Porque un poco la preocupación del comprador desde su momento es, bueno, yo confiaba mucho en el deudor, en el vendedor, pero ya falleció, entonces mejor voy demandando ya la sucesión porque no vayan a hacer que hagan algo con el inmueble, que es de mi propiedad, porque yo lo compré aquí con la minuta. Ya está. Entonces, supuestos así, tienen que ver con estas excepciones a la gran regla de lo inherente, de la transmisibilidad. El otro supuesto tiene que ver cuando la ley lo prohíbe. ¿Se acuerdan? Dice la norma, cuando la ley lo prohíbe. Y efectivamente hay supuestos, amigos y amigas, donde la misma ley se encarga de decir, oye, aquí, si muere el deudor, esto no se transmite, ¿ah? O sea, que el derecho se extingue y las obligaciones se extinguen como consecuencia de la muerte. Ya, bueno, si hay alguna referencia así, como ocurre, por ejemplo, con el hecho de usufructo y las obligaciones del usufructuario cesan por la muerte, bueno, es evidente que no se van a transmitir a los herederos. Y el último supuesto, para cerrar esta parte, tiene que ver con, como se acuerdan, en el 1218 dice,
o se ha pactado en contrario. Oye, Marco, ¿cómo que se ha pactado en contrario? Es decir, que deudor y acreedor pueden acordar expresamente en su relación obligatoria que como consecuencia de la muerte del deudor, sus obligaciones no se van a transmitir a los acreedores. Por supuesto que se puede pactar eso. A eso se denominan como los famosos pactos de intransmisibilidad. ¿Es lícito? Por supuesto. Hay que dejarlo claro, ¿no? Ahí tiene que ser expreso, ¿no? No es que se pueda presumir que habíamos pactado algo en contra de la norma. No, tiene que ser totalmente claro. Y no solamente tiene que ser claro, sino importante que se haya expresado, ¿no? Esa claridad está vinculado a que sea expresa como tal. Esto es muy común, por ejemplo, no sé, pues en un contrato de compra-venta a plazos. De repente yo tengo ese departamento y se lo quiero vender a nuestro amigo Octavio. Entonces, Octavio, negociamos el precio y Octavio me dice, Marco, mira, yo como comprador te puedo pagar tanto, si quieres te pago un poquito más, pero, ¿no? Y el cronograma de pago va a ser este, tal, 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 durante 3 años, cuotas, 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 importantes y ya está. Pero sí me gustaría pagarte un poco más a efectos de que podamos incorporar en el contrato de compra-venta una cláusula que establezca si en caso se produce el fallecimiento del comprador, que es Octavio, eh, no se va a transmitir la obligación a favor, bueno, en favor no, sino en perjuicio de sus hijos. Y eso sale muchas veces, no muchas veces, pero a veces he visto que se hace, por, claro, proteger un poco el interés de los menores, de los hijos, ¿no? O de los herederos en general, de repente su cónyuge y sus hijos. Entonces, claro, como que el comprador asume un porcentaje mayor con la condición de que esto no se transmita. Para eso muchas veces existen en el mercado inmobiliario los famosos seguros de gravamen. Pero fuera de un seguro de gravamen se puede también pactar, ¿no? Que ante el fallecimiento yo no voy a ir contra tus herederos y eso se pacta expresamente y ya está. Ese pacto es válido, por supuesto, porque la misma norma permite que se pueda pactar en contrario. Bien, 9 de la noche. Voy a hacer un break de 3 minutos, 5 minutos mejor, y volvemos. El siguiente tema que vamos a analizar rápidamente tiene que ver con la cesión de derechos, ya, cesión de derechos. Así que tienen 5 minutos para que tomen su cafecito, coman algo, no sé qué hacen, pero hagan algo. Gracias. Estimados participantes, bueno, para no perder la hilación también, este, em, para las personas que se están preguntando si el doctor se le fue el audio o algo, no, estamos tomando un break de 5 minutitos, ¿sí? Así que todos hay que aprovechar en poder, bueno, tomarnos una agüita, como decía el doctor, un cafecito y cosa que en 5 minutitos el doctor ya está volviendo con nosotros. Mientras tanto, poder seguir invitándolos a nuestro diplomado civil, procesal civil, registral y notarial, del cual es parte en esta sesión. ¿Ya? Entonces, para mayores dudas, quedo igual atenta y también voy a aprovechar en estos minutitos que nos está permitiendo el doctor. eh, a ver. Para poder invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, como es el Facebook, bueno, estamos también en el Instagram y también en el TikTok como CEFOCAP, Centro de Formación y Capacitación. Al diplomado al cual les estaba invitando, estimados participantes, es este, que es el Derecho Civil, Procesal Civil, Registral y Notarial, que bueno, ya hemos iniciado el 9 de junio.
pero sin embargo tienen todavía la oportunidad de poder inscribirse. Va a estar certificada por nuestra institución CEFOCAP y el Ilustre Colegio de Abogados de Lima Sur, con una certificación de 200 horas académicas. Y como ustedes verán, estamos recién en la cuarta sesión y vamos a tener próximamente la presencia de la doctora Tania Bocanegra Risco la otra semana. Nuestras clases son todos los viernes de 8 a 10, 2 horas de clases que tenemos todos los viernes. Entonces, como les digo, la siguiente sesión lo va a abordar la doctora Tania Bocanegra Risco y seguidamente el doctor Aldo Samillán Rivera para entrar estrictamente al aspecto registral y notarial. También vamos a tener la presencia de la doctora Tania, mejor dicho, doctora Natalita Mayo Bolaños, también al doctor Manuel Bermúdez Tapia y finalmente al doctor Estefano MacGregor López. ¿Sí? Entonces, bueno, en las sesiones anteriores hemos tenido también la presencia del doctor Marco, también del doctor César Solís Macedo, para las personas que recién se quieren incorporar al diplomado. Aquí van a tener, nosotros tenemos una plataforma web, una aula virtual para ustedes, para las personas que se inscriben, en la cual van a tener la clase grabada de todas las sesiones, de todas las sesiones. Esto va a ser 10 sesiones, entonces aún ni siquiera grabadas, y también el material, los PPTs que va a dejar los ponentes, también las lecturas que también vamos a añadir ahí, y mayores detalles con respecto a cada sesión. Entonces, les insto a poder inscribirse a nuestro diplomado en Derecho Civil, Procesal Civil, Registral y Notarial. ¿Sí? Entonces, y también dentro de nuestro fanpage, como ustedes están viendo, van a poder observar diferentes eventos que estamos brindando de manera diaria. CEFOCAP brinda eventos en vivo, totalmente en vivo, todos los días de la semana, a excepción de los domingos. Entonces, ustedes van a poder visualizar eventos como son a nivel del derecho administrativo, también a nivel de la psicología también, y próximamente que estamos lanzando la otra semana, el diplomado en atención integral a los centros de emergencia Mujer SEM. También sobre todo reiterarles del aspecto de los diplomados, la promo de diplomados que estamos teniendo también, que se los había comentado al inicio, de los 8 diplomados que estamos brindando en promoción por las fechas festivas que estamos teniendo. Y también lo que considero que podría llamarles la atención a estimados participantes sería también nuestro diplomado en argumentación y redacción jurídica en materia penal, civil, familia y laboral. Bien, ya tenemos la presencia del doctor, entonces vamos a cederle la palabra, nos estamos acá colando, doctor. ¿Qué tal, Cherry? ¿Qué han hecho? Yo les dejo para que descansen, algo vayan a comer. Bueno, está bien, creen eso, Cherry. Seguimos. ¿Están ahí? Ya se fueron, creo, todos. A ver. Confirmen, confirmen, confirmen. Sí me escuchan, ¿no? Sí, doctor. Confirmen. Bien, nos queda menos de 1 hora, así que hay que correr. A ver, sesión de derechos. Y el derecho de crédito puede ser, y es un tema de efectos de las obligaciones, puede ser transmitido. Marco, ¿qué significa eso? Voy a poner 2 ejemplos evidentes y para que entiendan un poco de lo que vamos a conversar en estos 15 minutos. Yo soy de repente acreedor de quién, a ver, vamos a buscar por él, de Gabriela Moreno. Gabriela es mi deudora, y la verdad es que yo ya no quiero tener que demandar a Gabriela, yo quiero salir del tema.
Entonces me busca, pues, Octavio, y me dice, Marco, tranquilo, tú véndeme tu crédito, transfiéreme, cédeme tu crédito, y yo ya me encargo de ver lo que cobro a Gabriela. Si tu crédito, no sé, pues es de 100.000 soles, de repente me lo vendes o me lo transfieres a través de una sesión a 30, 40, y yo ya veré cómo le cobro. Hacemos esa sesión, yo salgo de la fórmula y nuestro amigo Octavio se convierte en el nuevo acreedor frente a Gabriela. De eso vamos a conversar. Esto, como se darán cuenta, es muy común en el sector financiero, ¿no? Con la famosa compra de carteras de crédito que hacen los bancos, ¿no? En favor de empresas que se dedican a cobranzas y recuperaciones de créditos. Y se dedican a eso, ¿no? Compran carteras en cantidad de deudores y empiezan a negociar para, digamos, ver la posibilidad de cobrar. Entonces, vamos a conversar rápidamente sobre esa cesión de derechos que existe en el Código Civil peruano. Lo primero que ustedes tienen que entender es que nuestra norma no habla propiamente de derecho de cesión de derecho de crédito, sino que habla en general, como si lo hacía el Código 36, el código anterior hacía referencias a cesiones de crédito, y hoy en día se ha dejado de lado el término cesiones de crédito y se prefiere hablar de cesiones de derecho o de derechos, porque es más amplio, más comprensivo, no solamente de un derecho de crédito, sino también de otros derechos. Yo puedo ceder, por ejemplo, mi garantía hipotecaria. No es en estricto una creencia, es un derecho, por supuesto, de garantía real, pero puede ser objeto de una cesión. Yo puedo ceder, por ejemplo, mis derechos al cobro de regalía que tengo sobre mis 2 libros publicados a favor de Octavio. No es un crédito en estricto, pero es un derecho que puede ser objeto de una transmisión. Entonces, claro, naturalmente los créditos han comprendido dentro de los derechos. Por eso que se prefiere hoy hablar, y la norma lo hace, de cesión de derechos y no limitarlo únicamente a los créditos, porque, insisto, hay otros derechos distintos a los créditos que también podrían ser objeto de cesión. ¿Qué es la cesión? La cesión es un acto de disposición, es un acto de transferencia, es un acto de enajenación, es un traslado de un derecho que está aquí y pasa aquí, por la cual alguien cede. ¿Cómo se llama ese alguien que cede? Cedente, pues. ¿Y quién es ese que recibe? El cesionario. Esto, amigo, yo aquí les doy un truco, un tip muy sencillo que yo siempre digo a mis alumnos de pregrado, porque yo sé que a veces que se complican, hablan equivocadamente con la terminología, porque se confunden el arrendador, el arrendatario, el donatario, el mutuatario, el locatario, el locador, y claro, y nunca se olviden que la terminación ario, en cualquier expresión que ustedes encuentren, es el pasivo, el que va a recibir algo. Entonces, si estamos hablando acá de cesionario, el que va a recibir el derecho de crédito sería el nuevo acreedor, el que entra en lugar del cedente. Si hablo de un donatario, es el que está recibiendo la donación. Si hablo de un mutuatario, es el que está recibiendo el préstamo. Y fíjense, eso se aplica así de sencillo. Ese tip vale ya lo que han pagado por el diploma. Buen tip. Entonces, cedente transmite a alguien que es el cesionario, el que recibe. De modo tal que el cedente es como que el acreedor originario, se habla en Argentina, y el cesionario es el nuevo acreedor, ¿no? ¿Qué le cede? El derecho a exigir algo, la prestación que está a cargo del deudor. Primera cosa importante, Marco, ¿tiene que intervenir necesariamente el deudor para que ese cedente acreedor transfiera a otro acreedor? La respuesta es no. Marco, ¿cómo que no tiene que intervenir? Si el deudor es parte de la relación obligatoria. Sí, es parte de la relación obligatoria, pero la cesión en sí misma no se perfecciona con intervención del deudor, sino con el consentimiento del cedente y del cesionario. Otra cosa es que hay que comunicar, eso vamos a ver más adelante, al deudor, para que sea oponible y los efectos y todo. Pero en sí mismo, el acto de cesión del derecho de crédito, en este caso, no requiere, se puede hacer sin el asentimiento del deudor. El deudor no tiene que aprobar el ingreso de otro acreedor. No, el deudor tiene que cumplir con la obligación, sea A o sea B que le ha cedido, o luego le ceda C o quien quiera. Pero la norma es clara en la última parte cuando indica la cesión puede hacerse aún sin el asentimiento del deudor. ¿Hasta ahí está claro? O ya se me perdieron. Digan si está claro, por favor.
Ya se me perdieron. Rachid. Qué buen nombre, Rachid. Rachid. Carmen, gracias. Rosemary. Seguimos. Entonces, ¿la cesión es una nueva relación obligatoria? La respuesta es no. Marco, ¿cómo que no? O sea, si yo tengo un contrato de préstamo, yo soy acreedor, Rosemary es mi deudora, y yo le cedí mi derecho de crédito a Edwin, y Edwin es el nuevo acreedor, no es que esté surgiendo una nueva relación obligatoria. Esto se ha dicho ya a nivel de la jurisprudencia judicial y también incluso la jurisprudencia registral de SUNAT. Hay una resolución del año 2005 que a mí me gusta bastante porque es muy descriptiva y didáctica, que dice lo siguiente, ¿no? A través de la cesión de derechos, solo se transmite al cesionario la facultad o derecho de hacer efectiva la creencia que tiene el acreedor cedente respecto de su deudor. El solo cambio del sujeto de la obligación no significa que se esté ante una obligación nueva, por lo que, a pesar del reemplazo de sujetos, la relación crédito-deuda continúa igual. Es decir, la relación obligatoria en sí misma es la misma. Lo único que está pasando es que estamos sustituyendo al acreedor en virtud de la cesión. Entra, sale el antiguo y entra el nuevo. Nada más. Ya está. Eso no es que esté generando un cambio, probablemente, en la relación obligatoria. Cuestiones importantes. Marco, ¿hay alguna formalidad para hacer una cesión de derechos, este derecho que vas a cederle a Edwin, por ejemplo, de tu crédito sobre Rosemary? Y la norma sí establece una formalidad ad solemnitate. Ojo. Marco, o sea, yo no puedo ahorita por una llamada telefónica cederle a Edwin mi crédito. No. Marco, por un WhatsApp, es más discutible. ¿Por qué? Porque la norma establece que la cesión debe constar por escrito, te dice. Debe constar por escrito, bajo sanción de nulidad. Esto es interesante porque no te está diciendo que esté por carta o por un documento, te dice por escrito. Y lo cierto es que la escritura puede estar contenida en principio en un soporte físico, un documento, también en un soporte electrónico. Hay escritura, por supuesto. Un correo electrónico, por supuesto. De repente nunca se imprimió el documento, seguramente se rebotó ida y vuelta en correos electrónicos de las partes y ya está, la sesión. ¿Hay sesión? Sí, pues está por escrito, ¿no? Oye, pues no está impreso. No, no es que esté impreso, no te dice eso. La escritura hay que darle una lectura amplia del término de lo escrito. Y tiene sentido. Entonces, sí hay una formalidad que ustedes tienen que respetar necesariamente. Ahora, y la gran pregunta que me interesa analizar rápidamente con ustedes es esto. ¿Desde cuándo esa sesión, amigos y amigas, que se realiza entre un cedente y un cesionario, es oponible o le alcanza al deudor? Es decir, yo cedo a Edwin mi derecho de crédito, Edwin es el nuevo acreedor de Rosemary. ¿Desde cuándo Rosemary tiene que pagar ya a Edwin y ya no a Marco? Y la respuesta te da el Código Civil. El artículo 1215, nunca se olviden, establece, escuchen lo siguiente. La cesión produce efecto contra el deudor cedido, que sería en nuestro caso Rosemary, desde que ésta la acepta o le es comunicado fehacientemente. Fíjense, qué bonito. Te da dos supuestos. Te da dos supuestos desde cuando va a producir efectos la cesión entre deudor, acreedor cedente y cedicionario, donde no ha intervenido el deudor, para que le alcance, para que le sea oponible, para que le resulte efectos en el deudor. Y la norma te da dos supuestos. Uno, desde que ésta la acepta, es decir, que el deudor acepte la obligación. Y la gran pregunta es cuándo ocurre la aceptación, ¿no? La aceptación es muy común, amigos, cuando el deudor interviene en la cesión. Esto yo lo he visto en la práctica. Hay casos donde por resguardo del cesionario, ¿no?, que está recibiendo el crédito del cedente, el cesionario dice, oye, está bien, yo confío en ti, pero que intervenga también, yo sé que la norma no lo exige, pero mejor que esté presente, intervenga ahí con la intervención del deudor cedido. Si el deudor cedido te firma el documento de cesión, está aceptando, pues, ¿no? Y de modo tal que desde ahí esa cesión le es plenamente oponible. De modo tal que si, pese a que el deudor firma la cesión y luego de una semana le paga al cedente, pagó mal. Y quien paga mal, nunca se olviden, paga dos veces.
porque es un pago indebido. No debiste pagar, pues si ya conocías, tú habías intervenido en la sesión, ¿por qué le tuviste que pagar al anterior de acreedor, al cedente? Debiste pagar y era el cesionario que había recibido esa sesión. Paga otra vez. Esa es la aceptación, digamos, implícita cuando interviene nuestro deudor cedido dentro del acto de cesión. No es muy común, pero pasa. Y el otro supuesto de la norma es, o le es comunicada fehacientemente, te dice. Desde que le es comunicada fehacientemente. Y esto sí, hasta ahí me están siguiendo. Esta parte me interesa que me sigan porque hay una parte práctica que es muy importante, que ahorita lo vamos a analizar, pero les pido que se concentren, nos quedan menos de 35 minutos, así que síganme. Entonces estamos hablando de cuando esa sesión entre cedente y cesionario, acreedor 1 y acreedor actual, le va a alcanzar al deudor, ¿no? Yo cedo mi deuda, mi crédito, perdón, a Edwin, y Edwin se convierte en el nuevo acreedor de Rosemary. La pregunta que estamos analizando es desde cuándo Rosemary, esa sesión le alcanza, de cuándo le es oponible, produce efectos en Rosemary como deudora cedida. Y la norma dice desde que ella lo acepta, y lo acepta, como dije, cuando interviene en el acto de cesión, o te dice la norma cuando le es comunicada fehacientemente. La gran pregunta es quién tiene que efectuar esa comunicación, el deudor, el cedente o el cesionario. La norma no lo dice, puede hacerlo cualquiera. Cedente o cesionario, cualquiera puede comunicar e informar al deudor que por si acaso en virtud de la cesión de derechos de fecha tal, 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 la cual adjunto, ¿no? La suscrita es la nueva acreedora de la relación obligatoria y por ende le requiero que en el plazo de tanto cumpla con pagarme. Ya está, le comunicó fehacientemente. Insisto, la norma hace de referencia a esa necesaria comunicación o notificación entre las partes. Y la pregunta es, ¿por qué es relevante, insisto? Porque solo así, si el deudor cedido tiene conocimiento de la cesión, le va a producir efectos y va a tener que cumplir con eso. ¿Qué ha pasado en la jurisprudencia peruana en torno a este tema? Hay un caso bien simpático que justo hoy tuve un examen de grado para alumnos de pregrado que están terminando la profesión y se están titulando. Y una pregunta que hice tenía que ver con esto. Su expediente era sobre cumplimiento de contratos y era un tema que involucraba algo sobre esta problemática. ¿En qué consiste? Fíjense lo siguiente. Hay un acreedor que tiene una garantía inscrita en registros públicos, una garantía hipotecaria. Acreedor con garantía hipotecaria inscrita. La garantía hipotecaria es un derecho real, ergo es susceptible de ser cedido. Hay la famosa cesión de hipoteca, se denomina. Cesión de garantía hipotecaria o derecho de garantía. Y ese acreedor con la garantía hipotecaria cede su derecho a otra empresa. Y eso se inscribe en los registros públicos. Síganme, por favor, en el razonamiento. Entonces, hay una hipoteca inscrita con un acreedor inicial, eso se cede a otro acreedor y eso se inscribe en un asiento más del partido en el inmueble que tuve la cesión, tal, ya está. Tiempo después, este nuevo acreedor demanda al deudor. Y el deudor dice, oye, tú no tienes ningún derecho aquí, porque nunca me habían comunicado sobre la cesión que pretendes ahora alegar como un derecho de crédito y como si fuese mi nuevo acreedor. El nuevo acreedor le dice, es que no tenía que comunicártelo, porque en virtud del artículo 22 del Código Civil, se presume, sin admitir prueba en contrario, que todos conocemos el contenido de los registros. Y por ende, lo conocías. Oye, pero no me enviaste la comunicación fehaciente a mi domicilio para saber que no era necesario, porque la comunicación se da por el 2012. Presunción total, absoluta, iure y de iure. Ese es el debate, interesante, el tema de fondo. Pero claro, ¿me han entendido algo del problema? Yo solamente... ¿Me están siguiendo? Voy a hacer clase hasta las 8, no, 9:45 y luego respondo sus preguntas. Y entonces el problema es ese.
es, oye, hay una sesión que no se comunica, pero que está inscrita en registros públicos. Y el argumento de una de las partes es, ya como está inscrito, se presume que tienes conocimiento y eso te da la comunicación. Y el otro dice, no, pero el 1215 dice que va a producir efectos en mí como deudor desde que me es comunicada fehacientemente. Y la comunicación tiene que ver con un acto de poner en conocimiento. Y el otro dice, sí, esa comunicación la tienes implícitamente con el conocimiento del 2012, ¿no? De la presunción. Qué interesante tema. Yo he debatido esto mucho con otros profesores para saber su opinión sobre el tema. ¿Qué dice la Corte Suprema en ese caso? La Corte Suprema dice, el deudor ha sido comunicado de la cesión de derechos, puesto que, dice, esta corre inscrita en los registros públicos, siendo una verdad legal prevista en el artículo 2012 que este y todos los coejecutados, así como todos los agentes económicos, tienen pleno conocimiento de los asientos registrales, no pudiendo alegar su ignorancia. O sea, le dice, no molestes, pues, deudor. Si conoces por el 2012, ¿cómo puedes decir que no te han comunicado fehacientemente? Esto suple, que está diciendo básicamente. Interesante la posición. No sé qué oposición tendrán ustedes, pero es la posición que en su momento sustenta la Corte Suprema. Tanto es así, por ejemplo, que en materia de garantía mobiliaria hay una norma que dice la cesión inscrita en el registro correspondiente prevalece sobre la cesión notificada al deudor cedido. Es decir, como que se pone un tema de concurrencia de cesiones y te dice ese que inscribe va a prevalecer sobre ese que ha sido notificado al deudor cedido, pero que no está inscrita. Interesante, ¿eh? Porque hay una que comunican, notificada, y hay otra que inscriben. Y lo que está diciendo en garantía mobiliaria, que está en la hipoteca, es vamos a preferir la que esté inscrita. Es interesante. Doctor, respecto a todos los intereses, ¿qué pasa si el persona naturales pacta un interés superior al establecido por la STBC? ¿Se aplica al máximo? Sí, amigo. Se aplica el interés legal previsto para actividades de personas naturales. Y había que ver la moneda, ¿no? Nacional o extranjera, pero se aplica. Edwin. Sí, doctor, que demoren en activar el audio. Brevemente, el último caso que nos puso sobre la concurrencia de sesiones, más o menos sigue las mismas reglas que en el tema de la concurrencia de acreedores, ¿no? Digámoslo así. Sí, sí, sí. Es cierto, tratándose de bienes inmuebles, para bienes inmuebles, ¿no? Porque para bienes muebles, digamos, no se prioriza tanto al que inscribe, sino al que toma la posesión del bien, ¿no? Que es la regla del 1136 y 1135 es para bienes inmuebles. Sí, bien. Y seguimos con otro tema. Pago, cumplimiento. Cuando uno se vincula, amigos y amigas, a través de una relación obligatoria, ¿por qué alguien se obliga? Y la respuesta es que se obliga para cumplir, en principio, ¿no? O sea, lo que busca el acreedor cuando se vincula con un deudor es que el deudor cumpla con la prestación, sea de dar algo, de hacer algo, de no hacer algo. Pero tiene que cumplir. Eso es lo que busca. Y claro, a nosotros nos gusta celebrar relaciones obligatorias o contratos donde se cumplan las obligaciones. ¿Por qué? Porque si se cumple, se extingue la obligación. El cumplimiento es el mecanismo natural, se dice en doctrina, de extinguir una relación obligatoria. Y ese cumplimiento es el denominado y el famosísimo pago. Marco, a mí el nombre de pago me suena como que a pagar con dinero. No necesariamente, amigos. Tal como está regulado en el Perú, el famoso pago es equivalente al cumplimiento de la obligación. Pago es cumplimiento. No lo limiten al pago de una obligación de suma de dinero, ¿no? En dinero. No. Si yo me contratan para que yo ejecute una obra artística, estoy pagando cuando cumplo con la obligación. Si es que me contratan para dictar esta sesión de diplomado, yo tengo que ejercer el pago. ¿Y cómo pago? Ejecutando la prestación en el tiempo acordado, en la oportunidad acordada,
y con las características acordadas, el tipo de la ponencia, la duración y todo, es pago, es cumplimiento. Y quítense la cabeza cuando ustedes vean en el libro de obligaciones el término pago, ¿no? No lo limiten a la obligación de pagar con dinero, pues, ¿no? Tiene que ver, insisto, con otros mecanismos más de cumplimiento de la relación obligatoria. Pago, de ese modo, incluso lo dice la Corte Suprema en el famoso sexto pleno casatorio, indica que pago y cumplimiento son sinónimos, tanto en el lenguaje técnico como de forma vulgar. Se suelen utilizar indistintamente y a menudo el pago suele ser definido apelando a la idea de cumplimiento, ¿no? Y cumplir es ejecutar la prestación en el tiempo, modo, características acordadas. Entonces, nuestro Código Civil no define lo que es el pago propiamente. Sí lo hace el Código Civil y Comercial Argentino en el artículo 865, que dice que pago es cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. Eso es pago. Si ustedes dicen qué es el pago, qué es el cumplimiento, es eso. Cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. La prestación es el objeto de la obligación. Y el cumplimiento de la prestación es el pago. Cumplimiento. ¿Qué principios rigen el pago? ¿Qué principios rigen el pago? Hay tres principios que usted tiene que conocerlo, que es el principio de identidad, el principio de integridad y el principio de indivisibilidad. Por cuestión de tiempo, esto ustedes lo conocen, lo van a estudiar más adelante, ya lo han estudiado, pero en principio el tema de identidad tiene que ver con que, digamos, se cumple con la obligación, ¿no? Cuando se realiza sí o solo sí lo que fue objeto de lo pactado entre las partes. No tienes que hacer ni más ni tienes que hacer menos. Oye, Marco, yo me obligué a entregar a favor de Edwin mi auto, que es un, no sé, bueno, mi auto es un auto de tales características, ya que está, no sé, valorizado en el mercado con $30.000. Pero lamentablemente mi auto de último momento no tengo disposición. Tengo otro que se lo puedo entregar por el mismo precio de $60.000. Quiero cumplir con eso, la obligación. Puedo pagar con ese otro carro que vale más. Puedo imponerle al acreedor que reciba ese vehículo. No puedes imponerle. ¿Por qué? Porque hay que respetar la identidad entre aquello que se acuerda y aquello con lo que se va a cumplir con la obligación. Tiene que ser coherente, tiene que ser lógico, ¿no? Aun cuando tenga más valor, dice la norma. No se le puede obligar al acreedor a recibirlo, porque será y responderá al interés del acreedor el por qué quiere ese vehículo u otro, ¿no? Entonces, tiene que ver un tema de identidad, tiene que ver con integridad, ¿no? El pago se entiende simplemente efectuado cuando se ejecuta íntegramente la prestación. Marco, ¿no puedo pagar parcialmente? Sí, si es que lo has pactado, pero como regla general no se puede. Es decir, si me debe Edwin 1.000 soles, yo estoy, digamos, en el derecho como acreedor de decirle, Edwin, págame el monto completo, íntegro. No quiero que me pones 20 soles diarios, no, págame íntegro. Y recién en ese momento se entenderá cumplir la obligación. Oye, Marco, pero yo te quiero ir abonando, no. Se rige por el principio de integridad, ¿no? Y recién se va a entender que me has pagado cuando cumplas con el íntegro. Aun cuando hay un pacto de pagos parciales. La gran pregunta, y ahí vamos andando al tema más práctico, es ¿quiénes pueden pagar? ¿Quiénes están obligados a pagar? ¿O quiénes pueden efectuar el pago en términos generales? Nadie duda que el primero llamado, el convocado a pagar, es el amigo deudor. Por supuesto, pues, ¿no? Es decir, si el acreedor y deudor se obligan para una prestación de dar, hacer o no hacer, ese que tiene que pagar o ese que tiene que cumplir con la obligación es el deudor. Eso creo que no admite dudas. Pero, la norma te abre todo un elenco, porque te dice, puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación. Qué interesante, porque la norma te está diciendo, oye, ok, el deudor es el llamado a cumplir, pero el pago, entendiéndose como cumplimiento, insisto, puede ser efectuado por cualquier persona, que es un tercero distinto al deudor. El tercero es alguien diferente al deudor. Tenga o no tenga interés en cumplir. Es decir, puede ser un tercero que sea interesado o un tercero que no tenga el menor interés. ¿Cuándo es un tercero interesado, Marco? ¿Quién me da un ejemplo de un tercero interesado que paga? Por ejemplo,
un tercero interesado que paga. ¿Quién es? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Qué pasa, mis amigos? ¿Me están siguiendo? O ya se me perdieron otra vez. Un aval, un garante, eh, un banco, va a depender. Pero claro, son ellos que sí se pueden ver perjudicados de una u otra manera si es que el deudor incumple, el deudor principal. Y pagan. Ya está. Pero hay terceros que no tienen el menor interés. O sea, que no les perjudican ni directa ni indirectamente. Pero familiares, amigos, de repente, no sé, pues al término de esta sesión, Gabriela, que no la conozco, me dice, bueno, supongo que nos conocemos, me dice, Marco, tengo un tema de una deuda que recibí un préstamo de 1.000 soles y no me preocupe, estoy estresado. Y le digo, ¿cuánto es la deuda? Ya pásame la cuenta del acreedor. Y yo le yapeo al acreedor. ¿Puedo pagar? Sí, por supuesto. El acreedor no va a decir, no, ese pago no es válido. No, pues, porque el pago lo puede hacer cualquier tercero. Eso ustedes lo ven en la práctica. No, oye amigo, ya péamelo a favor de tal, ya está, ya pagó. También pasa, ojo, las prestaciones de acera, un contrato, salvo que nuevamente sean personalísimas y sea necesariamente la conducta del deudor. Pero si no, no hay problema. Un novio, también muy bien, Gabriela, puede efectuar el pago, un amigo, un familiar, y ya está. El propietario de un inmueble que quiere recuperarlo, también, por ejemplo. O de repente ustedes están viviendo en un inmueble donde están a punto de desalojarlo si es que no pagan, y claro, no tienen la obligación ustedes, pero para que no me saquen, mejor pago. Estoy tercero interesado porque me podría perjudicar, ¿no? Con la vivienda. Entonces pago, tercero interesado. Fíjense, ¿no? Entonces el tercero puede tener interés o no puede tener interés. Y luego te dice, sea con el asentimiento del deudor o sin el asentimiento del deudor. Es decir, el tercero que paga lo puede hacer con el asentimiento del deudor o sin el asentimiento. ¿A qué me refiero? ¿O a qué se refiere? Entonces, en el mismo ejemplo que estamos colocando, ¿cuál es el ejemplo? Mi deudora es Gabriela, ¿no? No, Gabriela es deudora y tiene un acreedor X. Y Gabriela me cuenta sus 1.000 soles que debe, y yo le digo, Gabriela, no te preocupes, yo te lo voy a pagar. Y Gabriela me dice, no, Marco, no lo pagues. Y digo, pero Gabriela, para que esté más tranquila, ¿no? Ya no estés preocupada, ¿no? Para que todavía ese tema de la creo que se está torturando, yo lo pago. Y me dice, no, Marco, porque yo asumí la obligación y como hay que honrar los compromisos que uno tiene, yo estoy haciendo un esfuerzo para pagar. Y pese a eso, pese a la negativa de la deudora, que es Gabriela, yo le pago a la creencia. ¿Qué pasa? Es decir, el pago por tercero puede ser con el asentimiento, porque puede ser también que Gabriela me diga, sí, Marco, te agradecería mucho que lo puedas pagar. Ah, tengo su asentimiento. Pero puede ser que ocurra esto que acabo de hacer hace un momento. Me diga, no, no lo pagues. Me ofendo si lo pagas. Y yo lo pago. En principio, el tercero que paga se subroga y se convierte en un nuevo acreedor del deudor, ¿sí o no? Por supuesto. Y por ende puede, muy bien, Gabriela, ya pagué los 1.000 soles, ahora págame. Eso suele pasar. Pero, ¿por qué es relevante definir si fue con el asentimiento o sin el asentimiento del deudor? Claro, si es con el asentimiento, y Gabriela me dice, paga, le marco los 1.000 soles a ese acreedor que me tortura, y yo pago, bueno, volteo a Gabriela y digo, Gabriela, ya lo pagué, ¿no? Por favor, te pediría que un par de meses puedas abonarme el monto del pago, los 1.000 soles. Que fue lo que pagué. Ya, más, no sé si interés, bueno, los 1.000 soles. Pero ¿qué pasa cuando se paga sin el asentimiento del deudor? En el caso que le decía y Gabriela me decía, no lo pagues. La cuestión ahí es diferente, amigos. Fíjense, para que tengan cuidado.
Quien paga, dice el segundo párrafo de 1222, sin asentimiento del deudor, solo puede exigir la restitución, o entiéndase, devolución, dice el Código Civil italiano, devolución, no restitución, de aquello en que le hubiese sido útil el pago. Solo puede exigirle al deudor la restitución de aquello en que le hubiese sido útil al deudor el pago. Marco, ¿cómo que útil? ¿Qué pasa si en el ejemplo que colocaba Gabriel me decía, Marco, no lo pagues? No lo pagues, estoy diciendo que no lo pagues. Y yo pago, sin el asentimiento. Y pago los 1000 soles. Y Gaby luego se entera y me dice, Marco, ¿por qué pagaste los 1000 soles? Te dije que no lo pagues. Además que yo ya no le debía 1000 soles. Le había pagado 800 y solamente quedaba 200. Es decir, de tus 1000 soles que has pagado, solamente han sido útiles 200 soles. ¿Yo podría cobrarle a Gaby los 1000 soles? No, porque de eso le ha sido útil solamente el 200 soles. Y ella dirá, bueno, te devolveré tus 200 soles. Pagaste mal, porque pagas sin mi asentimiento, te estoy diciendo que no pagues. Y ya pagué. ¿Qué pasa si Gaby me dice no pague porque ya había prescrito la deuda y yo pago? ¿Le es útil ese pago? Alguien dirá, no, no, ¿para qué pagaste, Marco? Si tu acrótico del deudor dijo que no pagues, ya había prescrito, no le estás representando ninguna utilidad. ¿Me están entendiendo algo? Lo veo que ya están volando. No sé si me están entendiendo. Ya se me perdieron. Ay, ¿me están siguiendo algo? Liz con la flechita dice sí, sí se entiende. Chalco. Bien, seguimos. Estoy tratando de resumir. Esto es una clase de obligaciones, ¿no? Esto que hago hacía una síntesis tremenda. Seguimos. ¿Quién debe recibir el pago? Es decir, ya no quién paga, sino a quién se debe pagar. Obviamente, el pago es válido cuando se efectúa a quién, al acreedor, pues, porque así como el llamado a cumplir es el deudor, el llamado a recibir el pago es el amigo acreedor. Marco, si hay una obligación, en principio a que se tiene que cumplir es al acreedor, por supuesto. El 1224 del Código Civil Peruano establece solo es válido el pago que se efectúa al acreedor. Regla general, hay que pagar al acreedor. Pero la cuestión sigue y te dice, o al designado por el juez. Marco, ¿cómo que al designado por el juez? Es decir, hay casos, Marco, donde yo como deudor no tengo que pagarle al acreedor, sino tengo que pagarle a la persona que el juez haya designado. Sí. ¿Quién me da un ejemplo donde ocurre eso? Donde el juez designa a una persona distinta al acreedor para pagar. ¿Alguien? 15 puntos. 20 puntos. ¿Nadie? ¿Nadie? Digan algo, pues, muchachos, al menos. Estáfenme, engáñenme, algo. ¿Nadie? Representante legal o curatela, puede ser, muy bien. Hay casos donde todavía se mantiene la curatela en el Perú. Podría ser un caso. En alimentos, muy bien, nuestro amigo Octavio. ¿Qué pasa si hay una persona que trabaja en una empresa y la empresa, como es su trabajador, todos los meses tiene que abonarle a la cuenta del trabajador su pago? Recibe una instrucción de un juez que dice, señor, no le abone la totalidad de su pago a esa cuenta del señor, sino a esta otra, designada por el juez. Ya está. Bien, sencillo. O te dice a la designada por la ley. ¿En qué casos ocurre eso? ¿En qué casos la ley dice a quién se debe pagar?
Deudores salariales. ¿Qué pasa si quiero pagar a un menor de edad? ¿Qué pasa si quiero pagar a una persona que hoy todavía la interdicción no es que con ocasión de la reforma de la capacidad no es que se haya derogado, ¿no? Hay casos donde se puede interdictar hoy en día de personas que estamos vinculados a temas patrimoniales, ¿no? Toxicómano, ebrio habitual, mal gestor y todo. Tengo que pagarle al curador, ¿no? Porque son sus representantes legales. Es la ley lo que impone esa atribución, no el juez, sino la ley. Luego te dice a la persona designada por el propio acreedor. Esto en Italia se conoce como el indicatario, la persona indicada por el acreedor. Es decir, supongamos que Denis tiene una obligación, es mi deudor, yo soy el acreedor. Yo le puedo decir a Denis, Denis, págale por favor lo que me debes a la cuenta aquí de Edwin. ¿Es posible eso? Sí. Y si Denis paga la cuenta de Edwin, habrá cumplido con su obligación. Oye, Marco, pero no está pagando el acreedor. Sí, pues, pero el acreedor le dio una indicación y designó una persona distinta a él para que le pague. Ya está. Sí, importante que pueda demostrar que recibiste esa indicación, hay que acreditarlo, ¿no? Porque si no, mañana más tarde nuestro amigo Denis se expone a que puedan negar el pago. Y decir, oye, ¿por qué le pagaste ese de ahí? ¿Quién te autorizó a que le pagues? Y él tendrá que sacar acá está, pónmelo por escrito y ahí está su prueba. Ya está. Yo le pagué conforme a tu instrucción. No pasa nada. Puede ser, la norma te dice que el pago es válido hecho a una persona no autorizada, salvo que el acreedor lo ratifique o se aproveche de él. Ya es otra cosa. Puede ser que yo vaya a pagarle, no sé, pues a la casa de Brian, la deuda que le tengo, toco la puerta y pregunto por Brian Soto, y está su padre y me dice, no está, mi hijo ha salido de vacaciones, regresa todavía en una semana. Y yo le digo, uy, qué pena, aquí tengo el dinero que le debo. Y me dice, pero no hay problema, yo soy su padre, déjamelo. Y claro, lo normal es que la hice a Brian para que me consienta y tenga la indicación previa. Entonces vamos que no hice eso. Dije, es su papá, no pasa nada. Y le entrego el dinero al papá. ¿El pago es válido? Va a depender. Porque puede ser que después de una semana Brian me diga, oye, Marco, no has pagado. Y luego ya le pagué a tu papá, le dejé el sobre ahí con el dinero. Sí, me dice, él no me dice que no me entregó nada. Le digo, sí, le entregué. Ya está. Claro, si lo niega y no tengo cómo acreditar, tengo un gran problema. No, porque de repente puede ser incluso que se lo haya gastado el papá, nunca le haya dado al hijo, a Brian. Y posiblemente he pagado mal, porque pagué sin la autorización pues, del acreedor, sin haberlo expresamente indicado. La única forma que yo pueda salvarme y que ese pago sea válido es que él lo ratifique. Es decir, le digo, oye, Brian, ¿lo entregué a tu papá? Ah, sí, sí, no, Marco, no hay ningún problema, ya mi papá me lo va a entregar seguro cuando llego de viaje. Ah, genial, porque lo está ratificando. O también, si es que sé, esto es más complicado probarlo procesalmente, ¿no? Si sé que ese dinero que recibió, finalmente sí lo entregaron a él y lo utilizó para determinada cosa o actividad. Ah, se aprovechó del dinero y por ende es un pago válido. ¿Qué significa el acreedor aparente? El último supuesto tiene que ver, amigos, con el acreedor aparente. No, ese no tiene que ver con el papá de Brian. El acreedor aparente es otro supuesto diferente. ¿En qué consiste? El acreedor aparente tiene que ver con determinada persona que tiene la condición de acreedor en un momento específico. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo para que me entiendan. Yo soy deudor y mi acreedor es Rachid. Rachid, ¿así te llamas Rachid? Rachid. Rachid. ¿Ese nombre de dónde es Rachid? Es así, la primera vez que veo un Rachid. Suena de Marruecos, ¿no? Qué bonito nombre. Yo tengo un alumno, ahora en la Universidad de Lima, que se llama Farid. Farid. Y también tiene su estilo así. Bueno, amigo Rachid. Entonces, Rachid es el deudor. Yo soy su acreedor. ¿Y qué ocurre? Ya dijo el ejemplo Jaime. Se me adelantó, Jaime. Se me adelantó. Pero ese puede ser un ejemplo bueno. Si Rachid fallece,
Y, perdón, yo soy, espérense, déjenme ordenar mis ideas. Yo soy deudor, Rachid es mi acreedor. Yo soy deudor, Rachid acreedor. Y se nos va al más allá Rachid y entra y aparece un hijo de Rachid, que se declara como único heredero, heredero universal. Entonces yo me alcanza una cartita notarial y adjunta su sucesión intestada inscrita en registros, verifico en registro, efectivamente está inscrito. Bueno, pago a Rachid. Y ya, le pagué, está el pago, la transferencia, todo bancarizado, genial, chao Rachid, perfecto. Meses después, inicia un proceso judicial contra Rachid, porque aparentemente en vida ya lo habían desheredado, o lo habían declarado indigno, y quien realmente tenía que heredar son dos sobrinos, de repente, del padre, ¿no? Del familiar. Y claro, son ellos los que ahora pretenden el dinero. Y si se dan cuenta, el pago que yo hice tiene un gran problema, porque claro, fue pagado a alguien que luego se ha demostrado que no tiene el título que habilita a cobrar, porque si ya se le excluyó porque no tenía en ese momento. Pero en ese momento sí lo tenía la apariencia de que era un acreedor y que yo tenía que pagarle a él. Entonces, esto tiene que ver con lo que se conoce como, lo que León Barandiarán decía, el que se encuentra en la posesión del crédito, el que se encuentra en la posición de cobrar, es el que goza de la calidad de acreedor y que hasta ese momento al deudor no le genera ninguna duda. Pues claro, si yo veo que está inscrito como único, le tengo que pagarle a él, ¿no? No hay otro más. Pero puede ser que mañana más tarde cambie esa situación. Entonces, el 1225, ¿qué dice? Extingue la obligación, el pago hecho a persona que está en posesión del derecho a cobrar, aunque después se le quite la posesión o se declare que nunca la tuvo. Ah, o sea, Marco, en tu caso que tú pagaste, tu pago sí fue válido. Sí, por supuesto, porque fue un pago que cuando se hizo, él tenía la posición para cobrar. Que haya cambiado mañana más tarde, está bien, pero ya mi pago yo ya lo hice. Y es un pago válido. No tengo que pagar otra vez ahora a los nuevos herederos que están apareciendo. No, no. Así de sencilla es la cuestión. Bien, no tengo mucho tiempo, me quedan 10 minutos, así que por cuestiones de tiempos voy a escuchar preguntas. Ya, el PPT es mucho más largo, ya será hasta otra ocasión. Antes de empezar con las preguntas, ahí tienen mi nombre, Marco Andrei Torres Maldonado, para quienes han estado participando en el diplomado, para los nuevos igual. Cualquier duda, pregunta, interrogante, material bibliográfico, consultas chiquititas, me pueden contactar por Facebook o Instagram. Trato de tener bastante ahí información académica, jurisprudencia, suelo compartir encuestas y todo. Así que los invito a que me sigan por redes sociales, Facebook, Instagram principalmente, y agregar y estar en contacto para cualquier cuestión. Y como nos queda 10 minutitos rápido, voy a leer las consultas que estén por el chat, que por ahí he ido de repente pasando, ¿ya? Bien, a ver. Puede ser el pago, ya ese es el ejemplo que ya lo digo. ¿Qué significa? Ya lo expliqué. Taran, tan, tan, taran, tan, tan, taran. Doctor, ya eso lo interesa, lo respondí. No hay tantas. Jurisprudencias vinculantes respecto a contratos. Nos pregunta Octavio. Octavio, ahí te pediría que nos puedas precisar qué tema de contratos, porque la jurisprudencia en contratos es abundante. Entonces, tendrías que limitarnos un poquito más sobre qué tema les interesa que pueda alcanzarles. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. ¿Nadie tiene preguntas? Alexander, ahí está, te activo el audio. Alexander. Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, ¿cómo estás? Doctor, yo hice la pregunta respecto a los intereses, pero no me quedó muy claro. O sea, si es que dos personas pactan un interés superior, se entiende de que pese al pacto de un interés superior a lo establecido por ley, ¿este se reduce al interés máximo o es que se reduce al interés legal? No, se reduce al interés
el legal máximo. Es decir, y los límites son fijados, Perdón, se entrecortó, doctor, ¿no lo escuché bien? es el interés legal, pero máximo. Es decir, el Banco Central de Reserva fija, ¿no? Y eso está en las circulares, eh, cuál es el interés dependiendo del tipo de actividad, ¿no? Sistema financiero, ajeno al sistema financiero, soles, dólares, entre personas naturales, personas jurídicas, y tendrás que ubicar ahí cuál es el rubro. Y ahí se establecen los topes, ¿no? ¿Cuál es el interés máximo? Entonces, lo que tienes que identificar es eso. O sea, en el fondo es un interés legal, pero con tasa máxima, ¿no? O sea, Ah, así. perfecto, perfecto. Ya lo Tiene que tengo ser. claro, doctor. Muy amable, O sea, gracias. lo que hace de nada es fijar esos topes, pero está en la ley. O sea, en la ley no, sino en las circulares que integran, ¿no? El código. Y gracias. Edwin. Sí, profesor, en la misma línea que mi compañero en todo caso, porque ya me generó una duda. O sea, yo sí entendía que existía una diferencia entre interés legal e interés convencional, y dentro del interés convencional el compensatorio y el moratorio. Entendía que mi compañero se refería a que cuando uno fija una tasa de interés superior a la que estableció el BCR en las circulares en cuanto al interés compensatorio, yo entendía que se reducía a la máxima que permitía en interés compensatorio para personas naturales ajenas al sistema financiero. Ujú. Es así, esa va la respuesta, Sí. ¿no, doctor? O sea, claro, o sea, a ver, si es convencional, las partes pactan. Ok, pueden pactar 1% o pueden pagar 30%. El gran tema es que igual ese acuerdo privado no puede o tiene que adecuarse a límites impuestos por la ley, que fija ya los topes máximos. Entonces, si es que hay uno pactado así, se tendrá reducido a la tasa legal máxima. Qué distinto cuando no hay pacto, ¿no? Ahí sí es interés legal con tasa igual máxima. Kevin, Kevin, no hay Kevin, 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 lo perdimos. No se le escucha. Kevin, hola Kevin, nada, Kevin. ¿Alguien le escucha o es que yo tengo un problema con mi abuelo? Lo perdimos. Kevin, está tratando, sigue de hablar. Nada, amigo Kevin, no te escuchamos. Bueno, ¿están los conectados los organizadores? Organizadores, Pamela, ¿estás? Pamela. Claro que sí, doctor, sí estamos. Ahora, Pamela, ya no tengo más sesiones con ustedes, ¿no? por el momento, ¿no, doctor? Pero normal, vamos a contar con usted todavía. Faltan No, me muchas refiero sesiones en este más. diplomado ya no tengo más, ¿no? Sí tenemos casi para la penúltima, doctor, y estoy ahí previendo. Floro. Ya está bien. Gracias, Pamela. Coordinemos con anticipación. Nada, amigos, gracias a todos. Es casi de la noche. Ahí me están, ahorita les acepto por Facebook, por Instagram, para estar en contacto. Cualquier cosita, encantado de apoyarles. Y nada, estamos en contacto para cualquier tema, consulta adicional. Cuídense mucho, tengan un buen fin de semana. Yo en breve estoy enviando el PPT a los organizadores para que se los compartan y pueden revisar con calma la jurisprudencia, puedan todo revisar. Cuídense mucho y que tengan un buen fin de semana. Hasta pronto. Chao, chao. Chao, Pamela, cuídate. Muchas gracias, doctor, por su presencia en este evento que hemos tenido. Estamos muy agradecidos con usted y será hasta una próxima oportunidad. Gracias, hasta luego. Chao. Muy bien, estimados colegas, amigos, hemos culminado la presente sesión denominada Curso Especializado en Derecho Civil, Efectos de las Obligaciones. Con respecto a la clase grabada, la van a estar encontrando en su aula virtual las personas que se han inscrito al diplomado y también las personas que solamente se han inscrito al curso del día de hoy.
Entonces ahí van a ustedes tener acceso total a, a la grabación de la clase y también al PPT del doctor, que nos va a estar facilitando en breves momentos y ahí va a estar subido. Entonces, si tuvieran mayores preguntas, también quedo atenta y también les invito a poder seguirnos en nuestras redes sociales, como les decía, en el Facebook, en el Instagram y en el TikTok. ¿Sí? Entonces, de esa manera. También para la certificación, por ejemplo, las personas que hoy día han llevado solamente el curso especializado, sus certificados ya se van a encontrar disponibles en el aula virtual. Ahí ya pueden descargarlos pasados 48 horas, quiere decir, mañana pasado ya se va a encontrar al mediodía en su aula virtual. Lo van a poder descargar, tiene un código QR de validación, de verificación y también las firmas obviamente y todo lo que concierne y un número correlativo para que se pueda validar. Ahora, solamente ingresan a www.pe.cefocap y al final ingresan con su usuario y su contraseña. ¿Ya? Ingresan con el usuario. Ya. Jaime dice, ¿el pago puede hacerse hoy o ya no es posible? Claro que sí, Jaime, buenas noches. Se puede hacer con total normalidad. Te dejo acá el link para que puedas contactar con nuestra asesora de ventas. Ella te va a informar con respecto a los medios de pago para tu certificación, ya sea solamente del curso o en todo caso del diplomado. Acá te dejo un link. A ver, estoy copiándolo en estos momentos. Jaime, allí te dejo el link. A ver. Ahí te dejo, Jaime, el link para que puedas contactarte con nuestra asesora de ventas. Ahora, Laura me dice la asistencia, ¿cómo es, por favor? Con respecto a la asistencia, es automático, estimada Laura. Es más que nada un requisito, obviamente, para la certificación, pero ello va a darse al momento de que tú puedas observar la clase grabada a nivel de tu aula virtual. Ahí simplemente haces clic a la clase para acceder al certificado, que se te va a dar una copa dorada, ahí te va a aparecer, y con eso ya estarías marcando como que tu asistencia. Eso es lo más importante ahí. Otras dudas. Edwin, a ver, Edwin Reyes. Sí, Edwin, dime. Sí, yo tengo esa duda precisamente desde la primera clase, le pediría me lo aclare, por favor. ¿Cómo es con el tema de la asistencia? Porque yo hasta ahorita no he ingresado al aula virtual, pero sí he estado presente en las sesiones. Ya, mira, hay dos maneras que tenemos para poder, muchas gracias Edwin por tu pregunta, hay dos maneras para poder registrar nosotros la asistencia. Uno es a nivel automático acá en el Zoom, y también luego al momento de que tú, por ejemplo, vas a ingresar a tu aula virtual a poder verificar las clases y para que, como tú sabes, si eres parte del diplomado, ¿verdad, ¿verdad, mi estimado? Sí, presumo que eres parte del diplomado. Entonces, simplemente para que tú en algún momento puedas descargar o puedas acceder a la certificación, vas a tener que ver en sí el material que está allí en tu aula virtual y finalmente vas a obtener una copa dorada, lo que les comento, ¿no? La copa dorada. Y al final, la cuestión de la asistencia de manera automática. Entonces no es necesario, no se preocupen. Por este medio no voy a mandar ningún link, nada, es de manera automática. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Creo que eso sería todo, estimados amigos. Nos vemos en la siguiente sesión. Tengan muy buenas noches.